¿Por qué Pearl Harbor se convirtió en el día de la vergüenza para Estados Unidos? Hechos desconocidos. 7 de diciembre de 1941. Este día parecía no diferir de una mañana común en Hawái. Los cálidos rayos del sol atravesaban las nubes. El aire estaba impregnado con el olor a sal y frescura del océano. Sin embargo, para aquellos que estaban en Pearl Harbor en ese momento, este día permanecería para siempre como el día en que el mundo cambió. La base naval de los Estados Unidos en el Pacífico, en Hawái, Pearl Harbor. Este era el lugar donde la flota estadounidense mantenía su poder, sintiéndose segura. Pero ese día, a principios de diciembre, nada presagiaba la tragedia. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Y qué ocurrió cuando el mundo estuvo al borde de una nueva guerra mundial? 7:55 de la mañana. Sin ninguna advertencia, el imperio japonés lanza un golpe devastador. Los aviones, como nubes, oscurecen el sol. Más de 350 aviones japoneses llenan el cielo y no traen intenciones pacíficas ni ofertas de paz. Este ataque va directamente al corazón del poder estadounidense. Japón, buscando establecer su dominio en el Pacífico, decidió golpear primero. Cuando los estadounidenses en Pearl Harbor comenzaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Sin ninguna declaración de guerra, en el momento en que el mundo esperaba negociaciones pacíficas, fueron destrozados por las brutales bombas que caían de los aviones japoneses. El primer golpe fue dirigido directamente a los barcos en el puerto, mientras los bombarderos japoneses comenzaban a lanzar sus mortales obsequios directamente sobre los aeródromos militares estadounidenses. Pero los japoneses no se detuvieron allí. En pocos minutos, destruyeron casi toda la aviación que estaba en el suelo. Los pilotos estadounidenses ni siquiera tuvieron tiempo de despegar. No fue solo un ataque, fue un shock, una traición, infligida en el momento más inesperado. Numerosos barcos, incluido el buque insignia USS Arizona, fueron destruidos. Muchos se hundieron, otros quedaron gravemente dañados. El estruendo de las explosiones, las sirenas y los gritos de quienes intentaban sobrevivir, todo esto sucedía al mismo tiempo. Las explosiones no solo destruían barcos, sino también la existencia pacífica de Estados Unidos. La idea de que el golpe venía del otro lado del océano parecía impensable. Sin embargo, ocurrió. El ataque más brutal a suelo estadounidense en la historia comenzó en el momento en que ni siquiera la inteligencia había podido advertirlo. Nadie sabía que un enemigo pudiera llegar a Pearl Harbor con tal fuerza. La calidad del ataque fue cegadora. Los aviones japoneses realizaron todas las maniobras posibles para causar la mayor destrucción. Bombardearon depósitos de municiones, reservas de petróleo, lanchas torpederas y grandes barcos de guerra. Cada impacto no solo destruía infraestructura, era la pérdida de miles de vidas. Ese día murieron más de 2,000 personas. Aquellos que sobrevivieron fueron testigos de lo que nunca podrían olvidar. Fue un horror que nadie esperaba. Unas horas después de que todo se calmara, había una sensación de alarma en el aire y en el suelo no quedaba ni un solo barco entero que permaneciera en su lugar. Los edificios fueron destruidos, los aeródromos se convirtieron en polvo. Incluso si los estadounidenses hubieran logrado poner sus aviones en el aire, ya habían perdido la mayoría de ellos en los primeros minutos del ataque. En menos de 2 horas, Pearl Harbor se convirtió en un infierno y América se convirtió en la víctima del ataque más poderoso que jamás haya sufrido. Ahora, cuando el polvo comenzó a asentarse, quedó solo una pregunta que resonaba en las mentes de todos los sobrevivientes. ¿Qué pasará ahora? Una pregunta a la que en ese momento no había respuesta. La respuesta era simple, pero aterradora. Guerra. Una guerra para la que Estados Unidos no estaba preparado, pero en la que tuvo que convertirse en un jugador decisivo. Pero, ¿y si el ataque a Pearl Harbor no hubiera ocurrido? ¿Y si la inteligencia de Estados Unidos hubiera logrado prevenir este ataque? ¿Cómo habría cambiado el curso de la guerra? Cuando Pearl Harbor perdió por completo su valor estratégico, Estados Unidos comprendió. La inercia que había llevado al país en tiempos de paz no podía continuar. El ataque fue una señal de que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Y las consecuencias de este acto de agresión serían tan destructivas que ningún evento posterior podría ser ignorado. Cuando el humo de las explosiones comenzó a disiparse, la única pregunta que atravesaba la mente de cada estadounidense era ¿qué ahora? ¿Qué habría sucedido si se hubiera prevenido el ataque? ¿O si la inteligencia hubiera descubierto los preparativos del enemigo unas horas antes? Pero en el momento en que el cielo se despejaba de las cenizas, quedó claro que una cosa era cierta: la guerra era ahora inevitable. Japón había atacado y ahora Estados Unidos debía responder, y responder no solo como una nación, sino como una potencia dispuesta a reanudar la lucha por la supervivencia. Pero,
¿Hubo alguna forma de evitarlo? Aproximadamente 24 horas después del ataque, el 8 de diciembre de 1941, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, pronunció su famoso discurso ante el Congreso, declarando que el 7 de diciembre de 1941 sería un día de la infamia que quedaría grabado en la memoria de la nación. Solo unas horas después, esa misma noche, Estados Unidos declaró oficialmente la guerra a Japón. Las naciones que hasta ese momento no estaban preparadas para un conflicto a gran escala, se vieron sumidas en uno de los conflictos más sangrientos y destructivos de la historia de la humanidad. Ese día marcó el comienzo de una nueva fase de la Segunda Guerra Mundial. Fue el comienzo de lo que más tarde se convertiría en una lucha global entre las potencias aliadas y el eje. También fue el momento en que el Pacífico se convirtió en un campo de batalla sangriento y Estados Unidos entró en una guerra que ya estaba a las puertas. Se abrió un segundo frente, pero no solo fue una decisión estratégica, fue un desafío, y aunque Pearl Harbor fue un ataque brutal, las consecuencias fueron aún más aterradoras. Ese día se convirtió en un momento definitorio en la política mundial y en la batalla que se avecinaba. Cuando Pearl Harbor ardía, cada estadounidense sabía, esto no es solo una derrota, es el comienzo de algo mucho más grande, y la guerra, que ahora era inevitable, prometía ser algo que el mundo nunca había visto. Si ese día marcó el comienzo de la guerra para Estados Unidos, también marcó la culminación del enfrentamiento entre las fuerzas que se oponían entre sí en esta guerra. Desde ese momento, Pearl Harbor no solo fue una pérdida estratégica, sino un símbolo que llevaría su poderosa carga en la conciencia de generaciones. La tragedia de ese día se convirtió en la piedra angular de todo el conflicto, porque ahora la guerra era algo personal para todos, tocando cada familia, a cada persona. Los estadounidenses se dieron cuenta de que para ganar tendrían que atravesar las pruebas más difíciles, pero también comprender que la guerra no tiene fronteras y que no se detiene hasta que el enemigo es derrotado. El proceso de recuperación fue largo, pero solo fue el principio. Por trágico que fuera, Pearl Harbor abrió nuevas páginas en la historia que el país, en su búsqueda de la victoria, tendría que escribir. Pero fue entonces, en ese momento, cuando los estadounidenses comprendieron: la guerra acaba de comenzar. Pearl Harbor, la conspiración del silencio. Era un tranquilo domingo por la mañana. 7 de diciembre de 1941. Cielo despejado, brisa suave. Algunos dormían, otros preparaban el desayuno. Muchos estaban camino a la iglesia. Y en el cielo, los aviones japoneses ya se acercaban. Pearl Harbor, la base naval más importante del Pacífico. Barcos de guerra, cruceros, destructores. Una flota que debía contener a Japón. Debía estar lista. Pero no lo estaba. El ataque comenzó a las 7:48 de la mañana. Rápido, preciso, devastador. En solo 2 horas, 8 acorazados fueron alcanzados, 4 de ellos hundidos. Murieron 2.403 personas. Fue el ataque más letal en suelo estadounidense, hasta el 11 de septiembre. Pero la gran pregunta sigue en pie. ¿Por qué Estados Unidos no estaba preparado? No fue un ataque inesperado. Durante semanas, los servicios de inteligencia recibieron señales alarmantes. Los códigos japoneses ya estaban siendo descifrados. Se interceptaban mensajes, pero las advertencias no llegaron a Pearl Harbor. Este es uno de los hechos clave. Washington sabía que Japón preparaba algo. Lo que no sabían, o fingían no saber, era dónde. Desde el 25 de noviembre, leía el tráfico diplomático japonés. El sistema se llamaba Purple. Los mensajes eran claros. El conflicto era inminente. Pero el alto mando creía que el ataque sería en Filipinas o en Tailandia. Nadie pensó seriamente en Pearl Harbor. El ataque solo fue posible porque hubo silencio. Silencio durante días. En Washington sabían, pero no dijeron nada. Ese mismo 7 de diciembre, no había ninguna patrulla aérea sobre la isla. El radar detectó aviones acercándose, pero un oficial creyó que eran bombarderos estadounidenses. No se dio la alarma, no se activó ninguna defensa. Esa madrugada,
submarinos japoneses ya estaban cerca de la costa. Uno de ellos, un mini submarino, logró ingresar al puerto antes del ataque. Fue detectado y hundido por un destructor. Pero el informe nunca llegó a los altos mandos. Demasiadas coincidencias, demasiado silencio. ¿Por qué los comandantes, el almirante Kimmel y el general Short, no recibieron información completa? Nunca supieron que Estados Unidos ya descifraba los mensajes japoneses en tiempo real. Y hay algo más. El 1 de diciembre, Japón desplegó toda su flota de portaaviones. ¿Dónde estaba? Nadie lo sabía. ¿Comunicaciones? Silencio absoluto. Y ese silencio no levantó sospechas. Estados Unidos dormía. No porque no supiera nada, sino quizás porque alguien no quería despertar. A las 8:10 de la mañana, una bomba impactó el USS Arizona. 1,177 marineros murieron en segundos. El barco explotó y se hundió. El mundo contuvo la respiración y Estados Unidos entró en guerra. Pero con los años, las preguntas aumentaron, no solo sobre Japón, sino sobre los propios Estados Unidos. ¿Qué sabía realmente Washington? ¿Por qué no se enviaron las advertencias? ¿Y quién pudo haber querido que el ataque ocurriera? La respuesta no es simple y no aparece en los libros escolares. Después del ataque comenzaron las investigaciones, pero muchos documentos desaparecieron. La primera fue la Comisión Roberts, creada una semana después. Su misión oficial, averiguar lo que ocurrió, pero en la práctica, era encontrar culpables. ¿Quiénes pagaron el precio? No fue Washington, ni los servicios de inteligencia. Fueron los mandos locales. El almirante Kimmel, el general Short, destituidos, acusados de negligencia, presentados ante la opinión pública como responsables. Pero dentro del gobierno, se sabía la verdad. Kimmel y Short no recibieron la información crítica, nunca vieron los mensajes interceptados, nunca fueron alertados. En 1945 se abrió otra investigación, la Comisión del Ejército y la Armada, decenas de testigos, meses de audiencias, pero muchos archivos fueron clasificados, algunos hasta la década de 1970. ¿Por qué? Un ejemplo, el 6 de diciembre, un día antes del ataque, la inteligencia de EE interceptó un mensaje crucial. Japón rompía relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Para los analistas, eso significaba guerra. El mensaje fue descifrado, pero nunca se envió a Pearl Harbor a tiempo. Quedó en un escritorio en Washington. Fue leído, pero no se consideró urgente. Y aún más impactante, la mañana del 7 de diciembre, el presidente Roosevelt ya sabía del ataque, antes de dirigirse al Congreso. Su famoso discurso, una fecha que vivirá en la infamia, fue escrito esa misma noche. Muchos historiadores creen que Roosevelt necesitaba un motivo, un detonante para entrar en la guerra. Entonces la gran pregunta, si el aviso hubiera llegado a tiempo, ¿el ataque se habría evitado? La respuesta no es fácil. Japón preparó la operación por semanas. La flota navegó en silencio. Todo estaba cronometrado. Pero si los comandantes hubieran estado alertados, habría aviones en el cielo, cañones listos, barcos en posición. Y tal vez, todo habría sido distinto. Por eso Pearl Harbor sigue siendo una herida abierta. No solo fue una tragedia militar, fue una historia de silencio. Documentos que podrían confirmar o desmentir la conspiración fueron destruidos o permanecen ocultos. En 1995, bajo presión del Congreso, se desclasificaron archivos, pero muchas páginas estaban censuradas, nombres borrados, párrafos tachados. 80 años después, tenemos fechas,
nombres, eventos, pero no toda la verdad. ¿Fue Pearl Harbor un error trágico o una provocación permitida? Esa pregunta aún divide a Estados Unidos, pero hay algo claro. A veces, la historia se escribe con silencio. Porque en la guerra, lo más peligroso no es el ataque, sino la advertencia que nadie escuchó. Este video tiene un propósito exclusivamente educativo y documental. No contiene ideología, propaganda, ni juicios de valor. Fue un lugar del que casi nadie había oído hablar. Y sin embargo, se derramó tanta sangre allí, que el mapa del Pacífico cambió para siempre. Rabaul, una pequeña ciudad en el archipiélago Bismarck, un puerto natural rodeado de volcanes y jungla espesa. Antes de 1941, solo una colonia exótica. Pero fue aquí donde comenzó una reacción en cadena que arrastraría a Estados Unidos al conflicto más brutal de la historia humana. A comienzos de diciembre de 1941, el alto mando japonés preparó una serie de ataques simultáneos por todo el Pacífico. Pearl Harbor fue solo el titular. El verdadero objetivo estaba más al sur. Islas estratégicas con aeródromos clave y acceso a rutas marítimas vitales. Rabaul era la joya de la corona. Quien controlara Rabaul dominaba el norte de Nueva Guinea y el acceso directo a Australia, y los japoneses lo sabían. A mediados de enero de 1942, apenas un mes después del ataque a Hawái, la Armada Imperial japonesa se dirigió hacia Rabaul. La fuerza de invasión incluía cruceros pesados, destructores, portaaviones y más de 5.000 infantes de marina. Frente a ellos, 1.400 soldados australianos, sin artillería pesada, casi sin apoyo aéreo, y con una única orden: resistir hasta el final. El 20 de enero comenzó el bombardeo aéreo. Cientos de bombarderos japoneses arrasaron el aeródromo de Bunakanau y las defensas costeras. Las tropas australianas, junto con fuerzas locales, intentaron resistir, pero era evidente. Esto solo era el preludio. Esa noche comenzó la ofensiva principal. Desembarcos simultáneos en 3 playas. Los japoneses avanzaban con precisión, implacables, sin tregua. La batalla se trasladó a la jungla. Combate cercano, cuerpo a cuerpo. Las tácticas de infiltración nocturna japonesas resultaron devastadoras. Unidades enteras desaparecían en la oscuridad. Al amanecer del 23 de enero, ya habían alcanzado el centro de la ciudad. En el laberinto de calles estrechas, la resistencia colapsó. No hubo una defensa heroica. Hubo abandono. No llegaron refuerzos desde Canberra. No hubo aviones, ni barcos. Los soldados fueron dejados para morir. 4.000 soldados japoneses tomaron Rabaul con una rapidez aterradora, pero el precio fue alto. Más de 200 muertos en solo 2 días de combates, y cientos más en las semanas siguientes. Para los prisioneros, Rabaul fue un infierno. Casi 1.000 australianos fueron capturados, algunos ejecutados de inmediato. El resto enviados a campos de prisioneros donde la mayoría no sobrevivió. Hasta hoy, muchos siguen desaparecidos. La caída de Rabaul fue una conmoción. Para Australia, una muestra de su vulnerabilidad. Para Estados Unidos, una señal clara. Japón quería controlar todo el Pacífico Sur. Semanas después comenzó la movilización estadounidense, porque ya no se trataba solo de Filipinas o Midway. Ahora estaba en juego la supervivencia de Australia y de toda la región del Pacífico. Pero para los japoneses, Rabaul era solo el principio. Lo convirtieron en una fortaleza. Túneles subterráneos, depósitos, hospitales, aeródromos. Rabaul se transformó en el Gibraltar del Este. Desde allí operaba la 8ª Flota. Desde allí despegaban bombarderos hacia Port Moresby. Desde allí se preparaban los ataques a las Islas Salomón. Todo eso, en un lugar habitado por campesinos y pescadores.
un lugar donde nadie esperaba la guerra. Pero la guerra llegó, y no se iría por mucho tiempo. El siguiente capítulo. Los aliados decidieron no atacar Rabaul directamente. Optaron por una de las maniobras de evasión más brillantes de la historia militar. Pero antes de eso, Rabaul volvería a rugir con miles de disparos, y la jungla seguiría oliendo a muerte. Avanzaban con determinación. Australianos, veteranos de África y Medio Oriente, marchaban ahora por la jungla de Nueva Bretaña, metro a metro. Su objetivo, el aeródromo de Tobera, una posición clave de los japoneses, que protegía la entrada a Rabaul. El alto mando aliado lo sabía. Aquel trozo de tierra, atrapado entre pantanos y selva, valía más que cientos de kilómetros de océano. Desde allí los bombarderos podían despegar. Desde allí se defendía toda la cadena de la Salomón, y los japoneses también lo sabían. En Tobera construyeron una verdadera fortaleza, posiciones camufladas, trincheras, túneles, campos minados. Iban a defender ese lugar a toda costa. Al amanecer comenzó el infierno. Los cañones australianos de 25 libras lanzaban andanadas. Las explosiones arrancaban la tierra, la selva se convertía en humo y lodo. Pero apenas avanzaba la infantería, los japoneses respondían con sus ametralladoras. La Type 92, apodada la Segadora. Ráfagas cortas y mortales. Una sola podía detener una sección entera. Y había decenas. Aún así, los australianos seguían avanzando, ola tras ola, con bayonetas caladas. Al final del día, más de 200 muertos. Y era solo el primer día. En las semanas siguientes, Tobera se volvió un infierno. Granadas, lanzallamas, combate cuerpo a cuerpo. Los comandantes perdían contacto. Los mapas dejaban de tener sentido. Todo dependía del instinto y de sobrevivir. Un soldado diría después, a veces solo escuchabas la respiración del enemigo y reaccionabas. Uno de los episodios más sangrientos, la toma de la Cueva Sangrienta, una mina abandonada que los japoneses usaban como cuartel y arsenal. Cada intento de asalto terminaba en muerte. Entonces se dio la orden: lanzallamas y granadas. 3 soldados, entre ellos el sargento Lawrence, avanzaron arrastrándose por el barro, protegidos por humo. Tardaron casi 2 horas. Cuando llegaron a la entrada, estalló el fuego. Gritos, llamas, explosiones. Y luego, silencio. La cueva se quedó en silencio, para siempre. Pero era solo una entre decenas de posiciones. Cada metro costaba vidas. Para el 20 de marzo, las líneas japonesas fueron superadas. Los australianos llegaron a las afueras de Tobera, pero no hubo celebración. El saldo: más de 900 heridos, casi 300 muertos. ¿Y los japoneses? Más de 4,000. La mayoría quedó allí para siempre. ¿Por qué resistieron hasta el final? No fue solo una orden. Fue Bushido, el código del guerrero. Morir en combate era honor. Rendirse, una deshonra eterna. Los documentos capturados lo confirmaban. No retroceder, no rendirse, ni siquiera sin municiones. Muchos llevaban granadas en la cintura, listos para morir llevándose al enemigo, y lo hicieron. Esa batalla fue una lección. Para los aliados, la defensa japonesa podía ser fanática. Para los japoneses, incluso aislados, podían resistir semanas. Y para los estadounidenses, un punto de inflexión. Antes de Rabaul, la guerra en el Pacífico era una campaña. Después de Rabaul, era una misión de aniquilación. El enemigo no se rendiría, no negociaría. Había que destruirlo. Fríamente, metódicamente, sin ilusiones. Esta batalla no solo cambió mapas, cambió estrategias. Ya no habría operaciones limitadas. Desde 1943,
La campaña contra Rabaul se convirtió en un cerco de aislamiento y desgaste, bombardeos, bloqueos navales, sofocación lenta, bombarderos estadounidenses, B-24 Liberator, B-25 Mitchell, luego B-29. Destruyeron depósitos, hangares, torres de radio. Rabaul quedó aislado, pero todo comenzó en la jungla, en aldeas sin nombre, que hoy forman parte de la historia. 4.000 vidas, por un pedazo de tierra, no es solo una cifra, es una prueba de que la guerra en el Pacífico fue tan infernal como en Europa, quizá peor, porque aquí nadie se rendía, y quienes sobrevivieron llevaron consigo el olor de la selva, el grito de los heridos y la mirada del enemigo, que prefería morir antes que retroceder. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías esta batalla? ¿Te sorprendió su magnitud? Suscríbete al canal y ayúdanos a rescatar las páginas olvidadas de la historia. América sorprendió a Japón con el poderoso fusil semiautomático M1 Garand durante la Segunda Guerra Mundial. Este vídeo tiene carácter exclusivamente educativo y documental. No contiene posicionamiento ideológico ni político. No era solo un arma, era un punto de inflexión, un símbolo del poder industrial estadounidense y una pesadilla para el enemigo. En la jungla, en las laderas, en las trincheras. El M1 Garand, un fusil semiautomático que los soldados americanos empuñaban con tal confianza que el enemigo lo sentía. En una época en que las armas automáticas aún se reservaban a unidades de élite, Estados Unidos entregó el Garand a cada infante. Japón no estaba preparado. En el Pacífico, los japoneses esperaban ver fusiles de cerrojo británicos o carabinas holandesas, pero no un arma capaz de disparar tan rápido. Un soldado americano apretaba el gatillo, y el Garand disparaba, una y otra vez, sin recarga tras cada disparo, sin pausa, sin clemencia. El soldado japonés, en cambio, debía accionar el cerrojo, introducir un cartucho y volver a disparar. Esa diferencia en segundos decidía la vida o la muerte. Fue un choque entre épocas, la doctrina del mundo de entreguerras frente al empuje industrial estadounidense. El fusil pesaba unos 4,3 kilogramos, 9 libras. Utilizaba el cartucho potente .30-06 Springfield con una velocidad inicial de hasta 853 metros por segundo, 2.800 pies por segundo. Su cargador de 8 cartuchos en sistema en block permitía una cadencia de hasta 40 disparos por minuto. En comparación, el Arisaka tipo 99 japonés, arma estándar del ejército imperial, llevaba solo 5 balas y era de cerrojo. La diferencia clave: tiempo de reacción. Cuando cada segundo contaba, el Garand marcaba la diferencia, no en ejercicios, no en papel, sino en combate real. En las cuevas de Okinawa, la jungla de Luzón y la arena volcánica de Iwo Jima. En mensajes interceptados japoneses se leía: tienen armas que no necesitan recargarse. El fuego nunca cesa. Nuestros hombres caen. Ni siquiera hablan de dónde vienen los disparos. Eso no es un fusil. Es un arma automática. Y la tienen todos. Muchos japoneses lo creían una tecnología del futuro. E incluso los soldados norteamericanos sentían una libertad táctica nueva: apoyar, maniobrar, reaccionar instantáneamente, cubrir al compañero, sin vacilar. Ahora imagina: lodo, lluvia torrencial, arena, calor abrasador, y el fusil sigue disparando. No se atasca, no falla. Su sistema de gases, revolucionario, no se limitaba a expulsar los gases. Controlaba el retroceso y cargaba el siguiente cartucho. El ingeniero John C. Garand creó un mecanismo que hoy sigue sorprendiéndonos por su fiabilidad bajo extremo desgaste. Fue considerado héroe nacional en Estados Unidos. Se capturaron ejemplares en Europa,
Técnicos alemanes los desarmaron pieza por pieza. Informaron a Berlín. Un diseño brillante, imposible de fabricar a nuestra escala. Incluso la URSS lo probó. Lo alabó por su resistencia, pero concluyó que fabricar semejante fusil en plena guerra era demasiado costoso. No nació de la escasez, surgió del exceso. Acero, fábricas, logística masiva. Era más que un arma, era un emblema de supremacía industrial. Ya en 1941, se habían fabricado más de 600,000. Para el final del conflicto, superaron los 4 millones. En el frente, el mensaje fue claro. Quien tenía un Garand no estaba en desventaja. Disparaba más rápido. Apuntaba con más fiabilidad. Sonaba más fuerte. Lo vivieron en Guadalcanal, Saipán y Peleliu. En combate cuerpo a cuerpo, cada disparo podía cambiarlo todo. Y luego llegó su peculiar ping. Al finalizar el cargador, este se expulsaba con un característico sonido metálico. Los japoneses lo interpretaron como señal de baja munición y atacaron al descubierto. Pero los estadounidenses aprendieron a usarlo. Arrojaban cargadores vacíos a propósito para provocar al enemigo, atraerlo y entonces abrir fuego. El Garand no fue solo un fusil, fue alma del ejército estadounidense. Seguro, ágil, disciplinado, un instrumento de guerra y un símbolo de una nueva era. Pesaba poco más de 9 libras, pero en manos de un soldado se transformaba en algo más. Confianza, poder, presencia. Su potencia de fuego semiautomático daba ventaja, sobre todo en combate cercano. Mientras el japonés repetía manualmente, el americano descargaba los 8 cartuchos en segundos. Esos segundos eran vida o muerte. El cargador salía con su ping. Todo el entorno lo escuchaba. Los japoneses se lanzaban en ese sonido, pero a menudo caían en la trampa estadounidense. El cartucho .30-06 Springfield era demoledor. Polvorazo que atravesaba madera, trincheras, búnkers ligeros. Alcance efectivo, 450 a 500 metros. Con óptica, aún más. Este fusil encontraba equilibrio raro suficientemente pesado para mitigar el retroceso, pero liviano para moverse con rapidez. En junglas, colinas y ciudades en ruinas, siguió siendo mortal. Su culata de madera se usaba incluso como bastón o en combates a corta distancia, y resistía impactos múltiples. Los soldados le otorgaron nombres: martillo de guerra, amigo silencioso, viejo hombre Garand. En las islas del Pacífico se convirtió en pesadilla japonesa. El ping, la cadencia, la fiabilidad, todo cohesionaba miedo. Las cargas con bayoneta ya no surtían efecto frente a tal ritmo de fuego. Y, pese a barro, humedad y arena, el Garand seguía funcionando. Su confiabilidad se convirtió en leyenda. Ingenieros americanos diseñaron un sistema casi libre de mantenimiento. El sistema de gas tan afinado que ni el sobrecalentamiento lo detenía. Eso salvó vidas. Comparado con competidores, el británico Lee Enfield era más rápido que el Mauser alemán, pero seguía siendo réplica manual. El soviético Mosin Nagant era duro, sí, pero tosco e impreciso. Solo el Garand ofrecía disparo semiautomático para toda una infantería. Fue un cambio de paradigma, una revolución táctica. Permitió repeler oleadas, asaltar posiciones, luchar horas, sin recargar constantemente. Cambiaba el campo de batalla y también las mentalidades. Era símbolo del dominio técnico y un mensaje contundente. No vino a pelear, vino a ganar. Hoy sigue vivo en memoriales, desfiles y museos. Es parte de homenajes a los veteranos. Es estudiado por historiadores y entusiastas. El M1 Garand no fue solo un fusil. Fue la voz de una época en que el mundo tembló y Estados Unidos sostuvo un arma que nunca fallaba.
Este video tiene un carácter exclusivamente educativo y documental. No contiene ideología ni propaganda. El 94% de los lanzallamas no regresó de Iwo Jima. La isla de Iwo Jima, un pedazo de tierra volcánica, árida y sin árboles en el medio del Océano Pacífico. Apenas 21 kilómetros cuadrados, pero fue allí donde la infantería estadounidense cayó en una de las trampas más letales de toda la Segunda Guerra Mundial. Quienes llevaban lanzallamas al combate casi no tenían posibilidad de sobrevivir. Según diversas fuentes, hasta el 94% de todos los soldados equipados con lanzallamas en Iwo Jima fueron muertos o gravemente heridos. No fueron simples bajas, fue una sentencia de muerte anunciada. ¿Por qué? Una guerra bajo tierra. Para cuando comenzó el desembarco estadounidense, los japoneses ya habían transformado Iwo Jima en una fortaleza subterránea. Túneles, búnkeres, puntos de fuego, todos interconectados a lo largo de decenas de kilómetros. Posiciones reforzadas con concreto, roca volcánica y pasajes laberínticos, construidos para resistir. Esta no era una defensa ordinaria, era un sistema diseñado con un solo objetivo: sobrevivir a la artillería, resistir los bombardeos aéreos y enfrentar a la infantería. En sus propios términos, la infantería de marina estadounidense se enfrentaba por primera vez a un enemigo que no huía, no retrocedía, no se rendía. El enemigo estaba enterrado y esperaba. ¿Quiénes eran los lanzallamas? En un entorno donde las granadas y balas eran casi ineficaces contra posiciones fortificadas, quedaba una sola herramienta: el fuego. El M2 Flamethrower, un lanzallamas de mochila que pesaba alrededor de 30 kilogramos completamente cargado. Proyectaba una mezcla de napalm hasta 40 metros de distancia, encendida por una chispa. En papel, un arma de intimidación. En la realidad, una sentencia de muerte para quien lo portaba. ¿Por qué morían primero? Primero, el lanzallamas era un blanco evidente. El tanque en su espalda lo delataba desde lejos, y siempre avanzaban al frente. Los japoneses lo sabían. Si matabas al lanzallamas, el búnker sobrevivía. Por eso se lanzaban sobre ellos con una ferocidad especial: francotiradores, ametralladoras e incluso infantería cuerpo a cuerpo. Todos los buscaban, a veces sacrificando sus propias vidas para detenerlos. Segundo, el lanzallamas era altamente inflamable. Una sola bala y el soldado se convertía en una antorcha humana. Algunos veteranos recordaban cómo sus compañeros estallaban en llamas al instante, sin gritos, sin posibilidad de ayuda. Testimonios del infierno. El cabo James Sloan, de la 4ª División de Marines, escribió: "Ni siquiera sabíamos sus nombres. Cada día aparecían nuevos chicos con lanzallamas, y cada noche ya no estaban". Según un informe del Estado Mayor, la expectativa de vida promedio de un lanzallamas en combate activo en Iwo Jima era de 4 minutos. 4 minutos. No es un error tipográfico. Una batalla sin escondites. Para ser efectivo, el lanzallamas debía acercarse al búnker a 10 metros, a veces a las 5. Bajo fuego enemigo, sobre arena volcánica, sin cobertura. Y debía hacerlo en silencio. Un movimiento en falso, y no alcanzaba a apretar el gatillo. Algunos se deslizaban por la noche, otros reptaban sobre cuerpos caídos. Cada metro ganado era una odisea. Era una tarea suicida, pero alguien tenía que hacerla. Estadísticas y pesadilla. Aproximadamente 500 unidades de lanzallamas participaron en la batalla por Iwo Jima. Menos de 30 sobrevivieron. Informes no oficiales indican que el 94% de los operadores de M2 Flamethrower murieron o fueron heridos en los primeros 10 días del desembarco. Algunos fueron condecorados de forma póstuma, otros simplemente olvidados. Todos fueron héroes sin rostro. Lo que nadie cuenta. Para muchos,
Iwo Jima es la imagen de la bandera alzada, un símbolo de victoria, pero bajo ese símbolo yacen cientos de cuerpos calcinados, y entre ellos casi todos los que portaban fuego. El ejército estadounidense reconoció tiempo después que el uso de lanzallamas humanos en Iwo Jima fue un error táctico. Debieron protegerlos, coordinar su acción con artillería y aviación, pero en febrero de 1945 no había tiempo. Había que tomar la isla, a cualquier costo. Estadísticas ocultas. Tras la guerra, el Departamento de Defensa de clasificó numerosos informes sobre el uso de lanzallamas. Algunos fueron desclasificados recién en los años 70. Uno de ellos, del Quinto Cuerpo de Ejército, decía: el uso frontal de lanzallamas contra fortificaciones enemigas en Iwo Jima resultó en pérdidas humanas desproporcionadas. El documento señalaba que hubo días en que la mortalidad entre estos operadores llegó al 100%, es decir, nadie regresó con vida de la misión. ¿Por qué seguían avanzando? La pregunta es inevitable. Los soldados sabían que los lanzallamas no regresaban. Veían cómo se incendiaban sus compañeros. Sabían que la posibilidad de sobrevivir era mínima. Y aún así, cada día nuevos hombres cargaban los tanques y se lanzaban al frente. La respuesta está en la disciplina y en el deber. En tiempos de guerra, el hombre no actúa por gloria. Lo hace por otros, por despejar el camino a su escuadrón, por darle una oportunidad a los que vienen atrás, por terminar con la matanza. La evolución del miedo. Según relatos de los marines, el temor al lanzallamas entre los japoneses era tan grande que bastaba una llamarada para provocar pánico. El humo sofocaba los refugios. Algunos soldados salían corriendo, rendidos, o simplemente se dejaban matar. Para muchos japoneses, morir por fuego era una desgracia. Preferían el combate o el suicidio. Por eso odiaban a los lanzallamas. Los capturaban con vida si podían, para torturarlos, humillarlos y ejecutarlos como ejemplo. Uno de los sobrevivientes lo recordó así: si atrapaban a uno, no le dejaban ninguna salida. No era una muerte, era una venganza. El tanque lanzallamas. A los pocos días del desembarco, el alto mando solicitó con urgencia los tanques M4A3R3 Sherman, equipados con lanzallamas, diseñados en Hawái para operaciones en el Pacífico. Estas máquinas podían lanzar fuego hasta 150 metros. El napalm se vertía sobre búnkeres enteros, destruyéndolos en segundos. Cuando los operadores humanos eran eliminados en masa, estos tanques asumieron el rol. Según informes, un solo Sherman reemplazaba hasta 12 operadores a pie. Pero ya era tarde, la mayoría había muerto. Carga psicológica. Los que sobrevivieron no regresaron felices, volvieron con heridas visibles y con cicatrices invisibles. El olor a napalm quedó impregnado en la ropa, en la piel, en la mente. Muchos no podían dormir. Rehuían el fuego abierto. Evitaban el olor a quemado. Años después, algunos no soportaban ver una fogata. Otros entraban en pánico con el olor a gasolina. Los psiquiatras identificaron una nueva forma de trauma: la quemadura emocional de combate, exclusiva de los lanzallamas. Nombre sin monumento. En los archivos hay decenas de nombres, pero en películas, libros o documentales, casi ninguno aparece. No hay monumentos, no hay retratos, solo unas fotos dispersas, mochilas calcinadas, válvulas derretidas, rocas ennegrecidas. Fueron héroes anónimos, silenciosos, temidos y los más valientes de todos. El último detalle. En 2008, durante una excavación en Iwo Jima, se hallaron los restos de un hombre con fragmentos de un tanque de lanzallamas en la espalda. A su lado, un tubo derretido del M2 y una placa de identificación ilegible. Pero una cosa está clara: llegó hasta el muro del búnker enemigo y disparó. Probablemente salvó a su escuadrón. Sabía que no regresaría y aún así avanzó. Su nombre se ha perdido, pero su fuego sigue vivo en la memoria de esa isla. Este video tiene un propósito exclusivamente educativo y documental. No contiene ideología ni propaganda.
Infierno en una isla volcánica. Febrero de 1945. Océano Pacífico. La flota estadounidense rodea un diminuto fragmento de tierra, apenas 21 kilómetros cuadrados, Iwo Jima. A primera vista, un simple islote volcánico, pero bajo la piedra pómez negra y la arena tóxica, se esconde una de las trampas más mortales de toda la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de días, allí morirán casi 7.000 soldados estadounidenses, más de 20.000 resultarán heridos, y de los 22.000 soldados japoneses, sobrevivirá menos de 1 millar. Fue una masacre, pero una masacre cuidadosamente planificada. ¿Por qué Iwo Jima? Incluso hoy, muchos se preguntan por qué Estados Unidos necesitaba ese pedazo estéril de lava. La respuesta está en el cielo. Desde 1944, los bombarderos B-29 habían comenzado sus ataques sobre Japón, pero partían desde las Islas Marianas, y su ruta pasaba directamente sobre Iwo Jima. Los japoneses instalaron allí radares e interceptores que atacaban a los bombarderos. Además, los cazas con base en Iwo Jima contraatacaban las propias bases estadounidenses en Saipán. La decisión fue clara. Había que tomar la isla, a cualquier costo. Ingeniería para la muerte. El comandante de la guarnición japonesa, el general Tadamichi Kuribayashi, sabía que rechazar el desembarco era imposible, pero sí podía asegurarse de que el precio de la victoria fuera insoportable. Kuribayashi ordenó no defender las playas. En lugar de eso, construyó una ciudad subterránea, literalmente. Bajo Iwo Jima, excavaron más de 18 kilómetros de túneles, búnkeres, depósitos, puestos de mando. Todo conectado, todo camuflado. Cada posición estaba protegida por al menos 2 más. Los refugios soportaban bombas de aviación de 500 libras. ¿Fuego naval? Insuficiente. Las posiciones estaban tan profundas que ni el cañón de un acorazado podía penetrarlas del todo. Fecha marcada: 19 de febrero. La mañana del 19 de febrero de 1945 comenzó el asalto. 5 divisiones de infantería de marina, más de 70.000 hombres. Antes de eso, 3 días de bombardeo ininterrumpido. Más de 8 millones de kilos de proyectiles, pero cuando los soldados desembarcaron desde sus lanchas, algo les resultó extraño. Nadie disparaba. Comenzaron a avanzar sobre la arena volcánica negra, y entonces, el infierno se desató. La arena que mata. Uno de los enemigos más insidiosos no fue el fuego enemigo, fue el propio suelo. La arena volcánica no sostiene el peso. Se traga tus botas. No puedes correr. No puedes cavar una trinchera. Se desmorona. Estás atrapado, y sobre ti, una lluvia de fuego. Desde aberturas invisibles, troneras y grietas, emergían ráfagas de ametralladoras. La artillería japonesa cruzaba el fuego. Los francotiradores atacaban desde los flancos. Los marines caían por decenas solo por intentar alcanzar el siguiente refugio: el monte Suribachi. En el extremo sur de la isla se eleva el monte Suribachi, apenas 166 metros de altura, pero representaba un símbolo. Quien lo controlara, controlaba el sur de Iwo Jima. Los estadounidenses lo atacaron durante 5 días. Cada metro fue disputado ferozmente. Dentro del monte había un laberinto, cuevas, pasadizos, nidos de ametralladoras. Detrás de cada muro, una emboscada. Cuando el 23 de febrero, un destacamento de reconocimiento de la 5ª División izó la bandera estadounidense en la cima, no fue el final, fue solo un acto más de la tragedia. Llamas y acero. En Iwo Jima, los lanzallamas tuvieron un papel clave. Infantes con mochilas M2-2, tanques Sherman equipados con lanzallamas POA-CBS-H5. Incendiaban todo: entradas de túneles, búnkeres, trincheras. Pero ese poder tenía un costo. Los operadores de lanzallamas eran el objetivo prioritario de los japoneses. Caían primero. Según algunos informes, hasta el 94%. Cargaban tanques de combustible en la espalda. Un disparo,
y eran antorchas humanas. Fue uno de los roles más peligrosos del campo de batalla. Pero sin fuego, no había forma de tomar los búnkeres. Cifras del horror. Las pérdidas estadounidenses oficiales: 6.821 muertos, más de 19.000 heridos. Del lado japonés, casi la aniquilación total de la guarnición. De 22.000 soldados, solo 216 se rindieron. Los demás murieron o se suicidaron. La batalla fue tan brutal que aún hoy se considera la más sangrienta en la historia del Cuerpo de Marines de EE. Cada metro fue regado con sangre. Todo esto por una isla que un año después ya no tendría valor estratégico. Pero entonces lo era todo. Fortaleza subterránea. Los infantes de marina que pisaron la costa de Iwo Jima entendieron de inmediato. No estaban ante una isla cualquiera. Estaban frente a una fortaleza subterránea. Bajo la tierra volcánica, los japoneses excavaron más de 18 kilómetros de túneles. Estas galerías conectaban búnkeres, almacenes, posiciones de fuego y refugios. Los accesos estaban casi invisibles, camuflados en las laderas cubiertas de ceniza. Era una defensa de un nuevo tipo, invisible. Los soldados japoneses desaparecían bajo tierra. Un segundo antes los veías, al siguiente, ya no, pero aún estaban ahí. Escuchaban tu respiración, esperaban a que dieras un paso más. Los estadounidenses lo llamaron la Guerra Fantasma. El general Kuribayashi. Esta red defensiva fue concebida por un hombre que los estadounidenses subestimaron al principio, el general Tadamichi Kuribayashi. Había estudiado en Estados Unidos, conocía bien el estilo de combate americano y sabía exactamente cómo enfrentarlo. Prohibió a sus tropas las cargas suicidas Banzai. No permitiría muertes inútiles. Ordenó resistir desde el subsuelo, hasta el último cartucho, hasta el último hombre. Cuando le preguntaron cuánto tiempo resistiría su guarnición, respondió: 100 días, con suerte. Más de 21.000 soldados japoneses estaban desplegados en Iwo Jima. La mayoría sabía que no regresaría. Táctica estadounidense. Estados Unidos se preparó para el desembarco. Fue la mayor operación naval en el Pacífico hasta entonces. Más de 500 buques de guerra, 70,000 Marines, miles de toneladas de bombas y proyectiles. Durante 3 días, bombardearon Iwo Jima sin cesar. Creían que no quedaría nadie con vida. Pero cuando el primer grupo desembarcó, el fuego enemigo se desató al instante. Los japoneses esperaban, en silencio, ocultos en la roca. El ataque venía de 3 frentes: preciso, devastador, frío. Solo en el primer día, los estadounidenses perdieron más de 2.400 hombres. Ceniza gris. Iwo Jima no era una playa convencional. La arena era negra, suave, no ofrecía soporte. Los soldados se hundían al caminar. Subir una colina era como escalar arenas movedizas, sin cobertura, sin protección natural. Las balas eran invisibles, los proyectiles, inaudibles, salían de troneras ocultas. Todo el terreno estaba cubierto por fuego cruzado. Los soldados decían sentirse como blancos en un campo de tiro. Y lo peor, no podían detenerse. Guerra psicológica. En Iwo Jima, la línea del frente desapareció. El enemigo podía estar detrás de ti, bajo tus pies, a solo metros, y ni siquiera lo sabrías. Los marines vivían con miedo constante. De día, emboscadas desde la nada. De noche, incursiones sorpresa, granadas lanzadas a tiendas, cuchillos en la oscuridad. El sargento Tom Weller escribió: no temía morir, temía que la muerte llegara mientras dormía. Las mentes colapsaban. Algunos soldados perdían la razón. Otros salían solos hacia el frente, solo para poner fin a todo. Bajas y avance. Cada semana, los estadounidenses avanzaban lentamente. Pagaban con cientos de vidas cada metro ganado. Solo en la primera semana, casi 7.000 murieron. Más de 20.000 resultaron heridos. Los japoneses perdían menos, pero cada baja era un combatiente que luchaba hasta el final. En una de sus últimas órdenes, Kuribayashi escribió:
No tienes derecho a morir sin antes llevarte al menos a 10 enemigos. Y esta táctica funcionaba. Cada soldado japonés eliminaba entre 5 y 7 oponentes antes de caer. El asedio del Suribachi. La parte sur de la isla estaba dominada por el monte Suribachi, un símbolo de toda la campaña. En su cima ondeaba una bandera. Luego fue reemplazada por una más grande. Ese instante fue capturado por el fotógrafo Joe Rosenthal, el izado de la bandera en Iwo Jima. Pero pocos saben que el monte fue escenario de una lucha encarnizada. Dentro había túneles, depósitos, puntos de tiro. Cada cueva era una trampa mortal. Tomar el Suribachi costó 5 días y cientos de vidas. Los estadounidenses no avanzaban, mordían la roca, literalmente. El precio de la victoria. A la sexta semana de combates, las fuerzas estadounidenses ya controlaban gran parte de Iwo Jima, pero los japoneses seguían luchando, desde abajo, aislados, sin comunicación, sin esperanza. El general Kuribayashi cayó en combate. Hasta hoy se desconoce el paradero de su cuerpo. Desapareció como vivió, en las sombras. Solo 216 soldados japoneses fueron capturados con vida, de un total de 21,000. No fue un error, fue un principio. Para ellos, la rendición era deshonra, la muerte, el único desenlace aceptable. El legado de Iwo Jima. La batalla por Iwo Jima fue una de las más sangrientas de la historia de Estados Unidos. Más de 26,000 bajas, cerca de 7,000 muertos. Fue la primera vez en la guerra en que las pérdidas del atacante superaron a las del defensor. Pero el objetivo se cumplió. El ejército estadounidense construyó un aeródromo sobre la isla. Y desde allí despegaron, meses después, los bombarderos que transportaban las bombas atómicas. Iwo Jima se convirtió en un peldaño hacia el final de la guerra. Un peldaño cubierto de sangre. El último bastión. Febrero llegaba a su fin, pero la batalla no. Los marines habían asegurado el sur, tomaron el aeródromo número 1, izaron la bandera en el monte Suribachi, pero el combate real apenas comenzaba. El norte de la isla era un laberinto fortificado de cuevas, búnkeres y túneles. Allí estaba Kuribayashi, y allí esperaba dar su golpe final. La resistencia japonesa se intensificó. Cada metro ganado costaba decenas de vidas. No solo resistían, contraatacaban, con ferocidad, con desesperación, hasta el último aliento. Infierno psicológico. Los marines ya no hablaban del día de la victoria. Solo querían sobrevivir hasta el anochecer. Todo estaba cubierto de polvo gris. El aire, cargado de humo y sangre. La tierra vibraba con los bombardeos constantes. Por la noche, sombras emergían de los túneles. En el combate cuerpo a cuerpo, las órdenes se perdían. Solo quedaban gritos. Y luego, silencio. Las condiciones eran infernales. Calor asfixiante de día, frío helado de noche. Escasez de agua, heridos que no podían ser evacuados. Cuerpos que no se alcanzaban a enterrar. Muchos escribían a casa: no sé si saldré de esto siendo humano. Estrategia de Kuribayashi. Kuribayashi evitó las tácticas suicidas. Optó por una defensa profunda y calculada. Prohibió los sacrificios inútiles. Su plan era claro: agotar, desgastar, destruir la moral del enemigo. No buscaba la victoria, buscaba el precio de esa victoria. Y el precio fue monstruoso. Cifras del horror. Datos oficiales: más de 6,800 estadounidenses muertos. Alrededor de 20,000 heridos. La batalla más sangrienta en la historia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En cada kilómetro cuadrado de Iwo Jima, más de 300 muertos. Del lado japonés, casi una aniquilación total. De 21,000 hombres, menos de 1,000 sobrevivieron, pero Kuribayashi logró su propósito: hacer pagar al enemigo el máximo precio. Un final sin vencedores. El 26 de marzo de 1945, Iwo Jima fue oficialmente declarada asegurada, pero en algunas zonas los combates continuaron durante semanas. Kuribayashi desapareció. Su cuerpo nunca fue hallado.
Algunas versiones dicen que murió liderando una carga, empuñando una katana. Otras, que se suicidó en su búnker final. Su estrategia quedó como legado, como muestra de genio militar y como advertencia. ¿Valió la pena? Iwo Jima se convirtió en una base aérea vital. Desde ella partieron los B-29 rumbo a Japón. Allí aterrizaban los aviones averiados en su regreso. Más de 2.400 bombarderos estadounidenses usaron la isla como salvación. Desde el punto de vista militar, se logró el objetivo. Desde el punto de vista humano, fue una carnicería. Memoria. En 1945, nadie imaginaba que la imagen de la bandera sobre el Suribachi sería un símbolo eterno. Nadie sabía que los cuerpos bajo ella serían olvidados. Pero hoy lo sabemos. Iwo Jima no es solo un punto en el mapa, es una lección sobre el precio que se paga cuando la diplomacia calla y los hombres se convierten en armas. Que la memoria de los que no volvieron no quede solo en piedra, sino también en cada uno de nosotros.